Dios les bendiga, Dios les bendiga. Dios les bendiga, bendito Dios. Damos gracias, damos gloria, damos honra al Padre. Uy, una avispa. Y está loca, ¿de dónde salió? Mírala que si me pica me deja brava. Una avispa así en el puerto, qué raro. Bueno, ahí vamos. Bendito sea Dios y alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito Dios. Estamos, bendito sea Dios, con la continuación del mensaje del libro de Samuel, bendito Dios, el cual, ¿verdad? Nos enseña, bendito Dios, aleluya, nos da una enseñanza de parte de Dios, aleluya, cuando Dios es el que nos revela lo oculto de la palabra, ¿verdad? Lo que nos revela, bendito Dios, su palabra, su mensaje. Bendito sea Dios, ¿verdad? Le puede dar a compartir para que este mensaje le llegue a otro. Bendito Dios, no será un mensaje extenso ni nada, pero será un mensaje, ¿verdad?, para edificación de nuestras almas. Bendito Dios. Y para que muchas veces entendamos lo que verdaderamente Dios quiere hablar o lo que Dios quiere hacer. Y porque hoy en día, ¿verdad? Pues hoy en día yo puedo decir, ¿verdad?, que en muchas ocasiones, en muchas iglesias, no digo en todas, ¿verdad?, no se le permite ya a Dios hablar o Dios hacer conforme a su voluntad. Bendito Dios, en la grey y en el pueblo que fue lavado con la sangre de Jesucristo. Bendito sea Dios. Y la palabra del Señor hoy, bendito Dios, la vamos a encontrar nuevamente en Primera de Samuel, porque, ¿verdad?, como le he venido diciendo ya por muchos días, ¿verdad?, en lo cual he predicado esta palabra, creo que este es el cuarto mensaje. Le he dicho ya, ¿verdad?, de que va a ser algo extenso, porque de ahí Dios quiere, de esta palabra Dios quiere hablar al pueblo, hablar a la iglesia, pero también hablarle a los pastores. Bendito sea Dios. Y le pregunto al Señor y vuelvo y le pregunto y el Señor habla y no calla. Predica, vamos. Ok, pues en obediencia seguimos, ¿verdad?, predicando lo que Dios quiere, ¿verdad?, que nosotros prediquemos. Bendito sea Dios. Aleluya. Me disculpan el ruido. Trato de buscarla para darle a compartir este mensaje. Bendito sea Dios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Y
Estaremos ahí encomendándonos al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, heme aquí, soy un instrumento en tus vasos, Señor amado, en tus manos, Dios eterno. Que no sea mi palabra, Señor amado, la que salga por mi boca, sino la tuya, Dios. No, que no sean mis pensamientos ni lo que hay en mi corazón, Dios eterno. Tú conoces, Padre Santo, que simplemente tengo tu palabra frente de mí, ante mis ojos, Dios. Y que lo que haya de venir del cielo, Padre Santo, viene de parte tuya, Padre Santo. Gracias porque siento tu respaldo, siento tu presencia, siento al Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, Dios eterno. Aleluya, Dios amado, por tu palabra, Dios, tu palabra, Dios no tornará atrás vacía y tendrá cumplimiento en su tiempo, Padre. Gracias porque tú eres el que nos sostiene, el que nos levanta y el que nos ayuda a seguir hacia adelante, Dios. Permite que sea clara, permite que lleve lo que tú tienes en tu mente, en tu corazón y que no calles, Señor, ante los hombres, sino, Señor, que obedezca tu voz y tu palabra, Dios. Que no sea mi voz, sino tu voz transmitiendo el mensaje, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea y alabado sea el Dios del cielo. Aleluya. ¿Por qué, verdad? Pusimos, verdad, sobre Samuel es el que lleva la voz de Dios y Saúl es el pastor, porque es en esta palabra que Dios, verdad, nos continúa dando, ¿verdad? Que la seguimos dando, bendito sea Dios. Dios nos sigue hablando y Dios nos sigue diciendo, Samuel es el que lleva mi voz, es el que dice lo que yo quiero decir. Bendito Dios. Y Saúl es aquel a quien él llamó. Claro que sí. Bendito sea Dios. Por eso vemos, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya, que verdaderamente Dios continuará hablando por esta palabra. Bendito Dios. Alabado Dios. Y dice en primera de Samuel 9, ¿verdad? Que nos quedamos, bendito sea Dios. Aleluya, los últimos versículos del 16 en adelante. Gloria sea el Señor. Ahí nos quedamos. Dice la palabra de Dios. Vamos a empezar desde el 15. Así dice. Y un día antes que Saúl viniese a Jehová, había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado a mí. Bendito sea Dios. Aleluya. Vemos que Dios de antemano anticipó a Samuel para decirle que venía un varón sobre él. Bendito sea Dios, ¿verdad? Le decía Dios a Samuel en su secreto, ¿verdad? Samuel hablando con Dios, Dios le decía, viene un hombre mañana, bendito Dios, de la tierra de Benjamín. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando Dios va a llamar a un pastor, esté el pastor donde esté, va a llegar al propósito de Dios. Ese varón, ¿verdad? Antes de ser pastor, va a llegar a una persona en la cual Dios le va a dar un mensaje para decirle, tienes un llamado, bendito sea Dios, y el propósito de Dios, ¿verdad? Siempre se va a cumplir porque ese varón o mujer va a llegar ante esa persona a decirle, tienes un llamado, bendito Dios, aleluya. Y vemos que a Samuel, quien lo llama y quien lo conduce al propósito es Dios mismo, claro que sí. Bendito sea Dios, dice, y salvará a mi pueblo de los filisteos. Y él decía entonces que el pastor que va a estar al frente de la oveja salvará a las ovejas, bendito Dios, de manos del enemigo. ¿Por qué? Porque le enseñará la palabra de Dios, le encaminará en la palabra de Dios, lo conducirá en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea apartado del mal camino y sea conducido a la salvación y a la vida eterna, que es Jesucristo. Bendito sea Dios, aleluya. Dice, por cuanto el clamor ha llegado a Dios, ¿verdad? El pueblo pedía rey y hoy día la iglesia, ¿verdad? Pide pastor y Dios le da el pastor. Bendito sea Dios, aleluya. Dice, y luego Samuel vio a Saúl, bendito sea Dios. Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé.
este gobernará sobre mi pueblo. Vemos nuevamente que Dios le da una palabra a Samuel y dice, este es el varón. Se lo presentó, se lo mostró, le habló, bendito sea Dios. Le dijo, ese es el varón. Así pasa con los pastores. Dios dice, a ese es el que quiero. Porque es que los ojos de Dios están mirando sobre la tierra, atalayando sobre la tierra. Y está, bendito Dios, yendo más allá de los propios ojos del ser humano. Está yendo al corazón, a la mente de esa persona que está, bendito Dios, frente a la grey. Bendito Dios, al pastor que está en la iglesia que esté, lo puso Dios. Claro que sí, no vamos a decir que no. Lo puso Dios, claro, pero Dios es el que pone, el que capacita y el que quita. Eso lo hace Dios y lo vamos a ver en el transcurso de la palabra. Bendito sea Dios. Dice, y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Qué hizo Dios con Samuel? Dios le reveló a Samuel, pero Samuel lo llamó aparte a Saúl. Cuando cuando una persona va a ser escogida como pastor, a esa persona Dios la llama aparte, le da el mensaje aparte y le descubre lo que hay en el corazón, el propósito de Dios para con ese pastor. O sea, quiere decir entonces que las instrucciones y el mensaje viene de parte de Dios hacia la persona que Dios va a escoger. Pero el problema está en que cuando ya entran dentro del pastorado, muchas veces se les olvida la voz de Dios. Se les olvida consultarle a Dios. Se les olvida obedecer la voz de Dios. Claro que sí. Bendito sea Dios, porque Dios de muchas maneras se les revela al hombre. No solo por una persona. Bendito sea Dios. Y vemos entonces, bendito sea Dios, aleluya, que Samuel se fue a solas con Saúl para revelarle el propósito que Dios tenía para con él. Dice, sube delante de mí al lugar alto. Quiere decir que todo lo que iba a venir venía del lugar alto. Venía de la voz de Dios, venía del cielo. Por eso es que Samuel le decía, ven, sube Saúl conmigo. Porque yo te voy a revelar lo que está en la mente y en el corazón de Dios para contigo. El propósito, bendito sea Dios. Y por eso sabemos que muchas veces, ¿verdad? Dios habla antes de que un pastor sea pastor. Muchos pastores se ponen, pero muchos pastores son puestos de parte de Dios. Bendito sea Dios. Y de las asnas que se te perdieron hace 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas para quién es todo lo que hay todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Vemos entonces, bendito Dios, que ya aún Samuel empezó a decirle a Saúl, si todo lo que estás viendo es tuyo, olvídate de las asnas, las asnas aparecieron. Vemos que Dios pone delante de Saúl todo a su favor, con lo que hace con los pastores. Abre puertas en todos los sentidos, ¿verdad? Y los pone aquí y los pone allá, y abre puertas de un local, y abre puertas para que se llene la iglesia, y Dios hace como Él quiere, y entrega a la mano del pastor todo lo que necesita, porque eso lo hace Dios, no lo hacen los hombres. Bendito sea Dios, aleluya. Por eso es que hay que escuchar la voz de Dios y obedecerla, porque las instrucciones vienen de arriba. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Dice, alabado Dios. Aleluya. Saúl respondió y dijo, ¿no soy hijo de Benjamín? Aquí viene. De las más pequeñas de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues has dicho cosas semejantes? Vemos cómo Saúl, al comienzo de saber que Dios le estaba dando una palabra y le estaba llamando, se minimizó. Se puso por poco. Se despreció él mismo. Dijo, no, pero espérate, ¿cómo a mí Dios me va a llamar para algo? Cuando verdaderamente
soy de las tribus más pequeñas, no soy hijo de Benjamín, no soy yo hijo de Benjamín, como decir, de Benjamín, de las tribus más pequeñas, de la familia más pequeña. O sea, él totalmente, Saúl se veía pequeño delante de Dios para el propósito que Dios le tenía. Y así es con los pastores cuando comienzan delante de Dios. Sé que banda la basen de leica va. Así son los pastores cuando comienzan delante de Dios con su cabeza bajada, reconociendo que ellos, Señor, ¿por qué a mí me diste este puesto? Yo no lo merezco. Mírame a mí, Señor amado. Soy así, he pecado, he cometido 10,000 errores, Señor amado. Dicen esto de mí, hablan esto de mí, me desprecian, me rechazan. Se siente el pastor minimizado, se siente ese hombre que fue llamado de parte de Dios, se siente minimizado ante Dios, se reconoce y dice, ¿por qué a mí si yo no me merezco nada de esto? Dice el pastor. Pero eso, bendito sea Dios, aleluya, después de cierto tiempo se levanta en arrogancia, en altivez. No siguen con la misma humildad, no siguen con la misma sencillez, no siguen escuchando la voz de Dios para someterse a la voz de Dios, no de los hombres de Dios. Porque Saúl, cuando vino ante Dios, bendito Dios, Samuel le dijo, eres la persona que Dios ha escogido. Pero él se minimizaba, él decía, soy de las tribus más pequeñas. Así son muchas veces los pastores al comienzo. Empiezan con la cabeza baja. Pero cuando llegan al lugar más alto, que más alto que eso está Dios, se sobresaltan y no quieren escuchar la voz de Dios. No quieren tomar las instrucciones de Dios. Bendito sea Dios. Aleluya. Cuando Samuel donde iba, era al lugar alto, aunque Samuel era usado por Dios, Samuel se reconocía que tenía que ir al lugar alto a escuchar la voz de Dios. Porque la voz de Dios siempre hay que buscar la manera de escucharla, porque Dios todavía tiene boca y habla. Aunque muchas veces digan, ya tenemos todo a nuestra manera, ya se va a hacer a nuestra manera, ya no se va a hacer así. Bendito sea Dios. Dios todavía habla, discúlpame, y Dios todavía es el que tiene que tener el control de la grey, porque fue lavado con la sangre de su Hijo. Bendito sea Dios. Así que él se consideraba poco para lo que Dios estaba haciendo. Así que así se consideran muchas veces los pastores cuando Dios los llama al comienzo. Y así siempre deben seguir, en humildad a Dios, en sencillez, escuchando la voz de Dios, no ignorando la voz de Dios. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y le dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Había una selección de hombres en los cuales estaban con Samuel. Bendito Dios, y a eso se le incluyó a Saúl y al criado. Bendito sea Dios, aleluya. Porque cuando Dios va a escoger una persona, Dios lo hace ante hombres, bendito Dios, aleluya. Gloria sea Dios, aleluya, para tener testigos de lo que Dios va a hacer. Bendito sea Dios. Porque Dios es un Dios ordenado. Y Dios, ¿verdad? Cuando va a llamar a alguien, toma personas que él dice, estas personas son las que quiero para esto, para que escuchen esta palabra. Para que esta palabra quede en confirmación ante los hombres, porque ya en Dios siempre está la palabra. Y muchas veces se necesita, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dentro de la congregación, cuando tú te reúnes con un pastor, tener a alguien de evidencia para que sepa, ¿verdad?, de que tú dijiste lo que Dios mandó a decir. Esto era lo que estaba haciendo Samuel. Samuel tenía 30 hombres y dentro de esa reunión donde están los 30 hombres, tenía a Saúl y al criado.
porque le iba a dar a Saúl lo que Dios había mandado a decir. Para tener que estas personas por testigo. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Y así sé que muchos pastores hacen, toman 2 o 3 de la iglesia, los reúnen y llaman a la persona para decirle lo que tiene que decirle. De igual manera, cuando Dios tiene algo para un pastor, la persona nunca debe ir sola. Y decirle, si se cumple, viene de parte de Dios. Y si no, gloria a Dios. Pero yo cumplo con mi palabra. Bendito Dios. Un hombre, una mujer que va a darle una información al pastor, siempre tiene que decir, ¿verdad? Si se cumple, vino de arriba. Y si no, pásalo por alto. Pero todo tiene su tiempo debajo del sol. Las cosas de Dios no se cumplen de la noche a la mañana. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios siempre pone por testigo a alguien. Bendito sea Dios. Así que vemos que Samuel reunió a Saúl junto a 30 hombres. Y el 23 dice, y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que la guardaras aparte. Dios tiene, bendito sea Dios, para cada persona que le ama, que le sirve dentro de la iglesia, no solo para el pastor, una parte guardada para ti, una parte que te toca a ti como persona, como servidora de Dios. Cuando tú te interesas por las cosas de Dios y tú te interesas por los caminos de Dios, Dios tiene un llamado para ti. Dios tiene un propósito para ti. ¿Qué hace Dios? Dios tiene una parte escogida para ti, pero quien va detrás de esa parte escogida eres tú. Tú eres el que corre detrás del llamado. ¿Por qué? Porque si tú no haces caso a lo que Dios te está diciendo, lamentablemente tu llamado queda ahí porque no le pusiste interés. Vemos entonces cómo Dios tenía una parte preparada para Saúl, la cual le dijo al cocinero Samuel, tráeme la porción que te dije que guardaras. Dios tiene una porción. Que se meta el diablo, que se meta los demonios, que se meta el pastor, que se meta tu esposo, que se meta quien se meta. Dios tiene algo preparado para ti que no hay quien se interponga. Simplemente tú tienes que seguir avanzando ante el propósito que Dios tiene para contigo. Porque hay algo preparado para ti. Específicamente para ti, que a lo mejor no vas a ser maestro, que a lo mejor no vas a ser evangelista, pero a lo mejor Dios tiene un llamado para ti que tú no lo sabes. Trabajar con los envejecientes, visitarlos, ganártelos para Cristo. Dios tiene algo para cada uno que Él llama a su camino. No te puedes menospreciar y decir, no, estoy dentro de la iglesia tantos años y Dios no tiene nada para mí. No, pregúntale a Dios que Él tiene preparado desde antes de tú haber nacido, bendito Dios, para tu vida. Porque en el camino del Señor, en el camino de Dios, siempre hay trabajo en la grey. Y Dios siempre tiene algo preparado para todo y cada uno de nosotros. Igualmente los dones son preparados para el pueblo, para la grey. Los dones son para ti y para mí. Tú eres quien los pide, tú eres quien le dice, Señor, dámelo. Tú eres quien tienes que anhelar los dones del Señor, los dones del Espíritu Santo. Bendito sea Dios, y Él te los dará y te capacitará para los dones. Así que los dones, si vemos los dones, es como algo servido a la mesa de Dios para ti y para mí. Nosotros somos los que tenemos que ir a comer y a gustar de los dones que Dios quiere darnos por medio del Espíritu Santo y capacitarnos. Así que dentro de la iglesia tú no eres cualquier cosa. Tú no te puedes sentir menospreciado, no porque no tengas un título, no porque no tengas un nombre de la fulana, evangelista o misionera. No. Porque aquí el que llama y el que te capacita para tu llamado se llama Dios. Se llama Dios. Y lo he tenido que decir en más de una ocasión. Yo no tengo un título en mi pared. Atrás, mira, lo que hay ahí, palabra de Dios. Yo no tengo un título guardado para yo decirte a ti que yo estoy predicando porque tengo un título que estudié. No tengo nada. Lo que tengo es a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y la palabra de Dios que busco comérmela todos los días.
Digo comérmela porque necesito escuchar la palabra de Dios. Para yo conocer a Dios, para yo saber el plan de Dios, para yo saber lo que Dios quiere. Yo no tengo un título porque fui a un título para predicar. No, aquí el mensaje me lo da Dios de arriba. Así que todos dentro de la iglesia tienen un llamado de parte de Dios. Y Dios tiene algo preparado para ti. Aunque muchos te hagan ver que tú no vales nada. Aunque muchos te hagan ver y te minimicen. Porque el problema de hoy en día es que la gente se ha llenado de palabra, de estudio y miran por encima del hombro al que no los tiene. Pero están bien equivocados. Porque el que capacita y el que llama, se llama Dios. No te puedes menospreciar. Pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios entendimiento, pídele a Dios tu llamado, porque Dios te lo va a dar. Bendito sea Dios. No, nadie se puede oponer a lo que Dios tiene para ti. Nadie se puede oponer. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito Dios. La oposición nos la oponemos nosotros mismos. Alabado sea Dios. Primera de Samuel, bendito Dios, 9. Aleluya. Sigue diciendo así. El 24. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque esta ocasión se te guardó. Te le estoy diciendo, cuando dijo, yo he convidado al pueblo y Saúl comió aquel día con Samuel. Dios tiene algo reservado. Mira quién era Saúl, un hombre de una pequeña tribu. Y aún Saúl, Dios puso los ojos sobre Saúl. Aquí no dice que Saúl tenía un doctorado. Aquí no dice que Saúl era un hombre preparado en la guerra. Aquí no dice que Saúl era de descendencia de reyes. Aquí no dice que Saúl era un rey. No, aquí dice que Dios preparó a Saúl para ser rey, para estar delante de un pueblo, como Dios hace con los pastores. Él los prepara, Él los capacita, Él los enseña para estar delante del pueblo. Así mismo Dios te prepara, te capacita para tu llamado, porque Dios tiene algo reservado para ti. Así como en 1 Samuel 9:24, Dios tenía algo reservado para delante de Saúl. Bendito sea Dios. Y Dios lo puso delante de Saúl y le dijo, come. Aquí está lo que te toca. O sea, Dios lo que te está diciendo es, tu llamado está ahí. Tú tienes que buscar la manera de ejercerlo, de aprenderlo, de capacitarte y pedirle a Dios dirección. Porque Dios tiene un llamado para todo el mundo, así como Dios lo hizo con Saúl. El 24, ¿verdad? Dice, he aquí lo que estaba reservado. ¿Qué es algo reservado? Algo guardado para ti. Dios tiene algo guardado para ti. No te minimice. Aunque la gente te vea como te vea, esa es la gente. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y no la ignores. Porque lo que Dios tiene para ti, lo tiene reservado para ti. Bendito sea Dios. Y se interponga quien se interponga, lo que Dios tiene para ti te lo va a dar, se acabó. Pero necesitas ejercer ese deseo de quererlo. Bendito sea Dios. Aleluya, de anhelarlo. Tú deseas y anhelas ser predicadora. Pídele a Dios la sabiduría. Tú deseas ir a ayudar a los indigentes a la calle, a la viuda del huérfano. Pídele a Dios sabiduría. Pídele a Dios, Señor, ¿cómo lo hago? Dame instrucciones, ¿cómo trabajo? Hay mucho trabajo en la obra de Dios. No tienes que ser un pastor ni un evangelista. Simplemente un hombre y una mujer con el corazón dispuesto a trabajar en la obra. Dios te capacitará y te dará lo que tú anheles en tu corazón. Pero tienes que anhelarlo de corazón y desear trabajar eso. Bendito sea Dios. Aleluya. Porque Él te va a capacitar. Y así fue lo que Dios hizo con Saúl. Bendito sea Dios. Delante de Saúl, Dios tenía preparado un camino trazado.
porque Saúl iba a estar delante del pueblo, así como el pastor está delante del pueblo. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Y quién capacita al pastor? Dios. Sí, van y se preparan en universidades y en lugares así, pero ellos deben seguir escuchando la voz de Dios para preparar al pueblo para los acontecimientos y para las cosas que seguirán aconteciendo a nivel mundial por la palabra, porque la palabra nos enseña y nos muestra de todo y sobre todo. El problema está en que muchas veces se tiene al pueblo distraído en muchas cosas y el pueblo perece por falta de conocimiento, y eso es responsabilidad del pastor. Se dan escuelas bíblicas, nosotros tenemos que ir, claro que sí. Adicionalmente a eso, usted tiene que leer Biblia. No todo se lo va a dar el pastor a la mano, pero usted tiene que leer Biblia. No escuchar nada más un predicador, porque te puede engañar. Tú tienes que escuchar Biblia y preguntarle a Dios, Señor, háblame, porque Dios nos va a hablar. Dios sigue siendo nuestro Padre y el que nos conduce a toda verdad y a toda justicia, y el Espíritu Santo y Jesucristo. No estamos solos. Bendito sea Dios. Donde quiera que tú te pares, pídele al Señor, capacítame, enséñame tu palabra, enséñame tu camino, enséñame lo correcto. Yo no quiero perderme, yo no quiero estar ajeno a lo que está sucediendo en el mundo, que es bíblico. No, pídele a Dios que te muestre. Y muchas veces también yo digo, Señor, ponme en el camino un video, porque Dios ha preparado hombres y mujeres que hablan, en donde yo entienda esto o este tema. Y a veces abro el celular, ahí salió el mensaje, el video. Digo, Señor, ¿tú qué? Pues voy a escucharlo. Cuando empiezo a escuchar el video, digo, wow, Señor, gracias porque me estás hablando, me estás confirmando algo que tengo necesidad. Porque predico la palabra, no me lo sé todo, bendito Dios. Yo necesito aprender más. Aleluya. Dice, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Vemos que llegó un momento dado en donde Dios se quiere encontrar a solas contigo para hablarte para hablarte por otra persona, pero muchas veces es a solas contigo. Manda a alguien y está sola contigo hablándote lo que él tiene para ti, pero es en el lugar alto, el lugar alto. ¿Quién está en el lugar alto? El Padre, en el trono. En el lugar alto es que aprendemos a escuchar la voz de Dios. Cuando nos vamos de rodillas o cuando estamos en el lecho de la cama, cuando estamos en el trabajo, nos conectamos con el Señor, háblame. Señor, háblame. Señor, háblame. Y Dios nos va a hablar. Dios tiene boca. Aprende a hacer silencio para escuchar la voz de Dios. No tu subconsciente, no tu pensamiento, sino lo que Dios quiere hablarte. Bendito sea Dios, aleluya. Y este mensaje, bendito sea Dios, va paso a paso, porque en este mensaje Dios quiere seguir hablándonos por Samuel para darnos a nosotros una enseñanza de que Él es el que tiene todo el camino preparado y trazado para ti, para mí y para toda persona y para todo pastor. Y tiene hombres y mujeres que hablan de parte de Él, hombres y mujeres que no se callan la boca. Que aprendieron a escuchar la voz de Dios y a decirle a la gente lo que Dios quiere que se diga. Bendito sea Dios, porque hoy en día lamentablemente lo tengo que decir así, lo voy a decir así. Lamentablemente tengo que decir que hoy en día se menosprecia. Dentro de la Grace se menosprecian a las personas. Porque no tienes un título, porque no tienes un doctorado, porque no tienen, se menosprecian de una manera u otra, con miradas, con palabras o con lo que sea. Mira, ¿sabes una cosa? No te sientas menospreciado. No te sientas así. Al contrario, siéntete orgulloso de que te hagan sentir así. ¿Sabes por qué? Porque de lo más vil, de lo más bajo, de lo más menospreciado, llamó Dios para avergonzar a los sabios. ¿Sí? La Biblia dice, Dios dice, de lo más vil, de lo más bajo, de lo más menospreciado, de lo que el mundo rechazó y aún la iglesia rechazó. De ahí yo voy a levantar
a quien voy a levantar para avergonzar a los sabios. Dios dice, de ahí es que yo voy a levantar. Porque de ahí, de los que han pisoteado, de los que han menospreciado, de los que han hecho creer que no valen nada porque no tienen un estudio, no tienen un diploma, de ahí Dios va a abrir la boca de los humildes y de los que aman a Dios. Porque se han enaltecido en su propio conocimiento. Y menosprecian al humilde, menosprecian al sencillo. Es que venda, alabar sencillo. Menosprecian a quien Dios ha llamado. Pero para avergonzar a los sabios, de ahí va a levantar Dios. De ahí Dios va a abrir la boca. De ahí, sí, de ahí, porque es que la gloria es de Dios, la honra es de Dios, la alabanza es de Dios. Y los hombres se han querido enaltecer y tomar su gloria. Sí, con sus títulos. Yo soy fulana de tal, ponme la alfombra roja que voy a caminar. Señor, reprenda al diablo. Aquí ante los ojos de Dios todos somos iguales. Todos hemos sido lavados con la sangre del Cordero. ¿Cuánto iglesia, cuánto pueblo herido? ¿Cuántas personas dentro de la iglesia menospreciadas, rechazadas, dolidas? Porque se le menosprecia, se le ve por menos. Y no hablo por hablar. Yo he visto con mis ojos a otras personas cuando anhelan un llamado. Dice, tú no cualificas. Ante los ojos de los hombres, tú no calificas. Porque tienes que tener todo lo que ellos quieran. Pero ante los ojos de Dios, no necesitas nada de eso. Simplemente un corazón contrito y humillado delante de Dios para que Dios te use y avergüence a los sabios. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, porque han querido robarle la gloria a Dios. Sí, le han querido robar la gloria a Dios, la alabanza a Dios, la posición de Dios, porque se ha enaltecido. Los pastores se han enaltecido. ¿Sí? Dentro de la iglesia la gente se ha enaltecido. Mira, ay Señor amado. Están como los cantantes del mundo. Sí. El cantante del mundo se llama fulano y se pone otro nombre. Así está el cantante del mundo. Me llamo fulano, pero para la fama me llamo de esta manera. ¿Sabes una cosa? Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Te podrás llamar evangelista, te podrás llamar pastor, te podrás llamar lo que te dé la gana que te llames. Pero delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Ni tus estudios, ni los años que llevas dándole cabeza a los estudios te harán más que uno que levante Dios con su sabiduría y con su palabra. Porque no es con palabra de hombre, es con palabra de Dios. Es con la mente del Padre. Bendito sea Dios. Por eso andan distraídos. Por eso andan turbados. Por eso andan, bendito sea Dios, totalmente que no saben qué decir ni qué predicar. Porque se han desconectado con la mente de Cristo. Se han desconectado con la mente que manda la palabra del cielo, que no es corrompida, que no ha sido manipulada. Bendito sea Dios. Y no pueden ver las señales porque tienen la mente cargada de tanto estudio y no de la voz de Dios. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, aleluya. Y menosprecian a aquel que no tiene nada. Lo ven por menos. Pero ¿con qué corazón tú estás viendo eso? Bendito sea Dios. Es tiempo de que nos volvamos a escuchar la voz de Dios. Es tiempo que nos tornemos a mirar a Dios. Es tiempo que aprendamos a conocer a Dios. Dios no es una religión.
Dios no es una religión. Jesucristo no es una religión. Él es salvación y vida eterna. Bendito sea, santo eres, Padre, santo eres, Padre, santo eres, Padre. Porque menosprecian las ovejas, menosprecian al pueblo. Bendito sea Dios. Un pueblo lavado, un pueblo redimido con la sangre de mi Hijo, bendito Dios, con la sangre de Jesucristo. Oh, bendito sea Dios, aleluya, Dios es bueno. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios, hay que aprender a irnos al lugar alto otra vez. A decirle a Dios, Señor, esto, Padre, lo otro, Dios mío, no entiendo esto, explícamelo. Estoy confundida, estoy confundido, no entiendo esto. Porque por tanto tiempo, desde que tenía como 16 años o 17, yo me metí en la iglesia evangélica cristiana. Y cuánta cosa, bendito Dios, le ponen a la persona. Que no te maquilles, que no te pongas prenda, que no te pongas pantalón, que no te cortes el pelo, que no te lo pintes, porque te vas a perder. Que tienes que treparte en el altar con un gabán, que tienes que ponerte la falda que te arrastre, que... ¿Cuánta cosa han puesto por encima de la sangre de Jesucristo? Ayer escuchaba un testimonio, escuchaba un mensaje de un pastor llamado Miguel Gruñón, y lo puedes buscar. Y él decía que una vez fue tan necesitado dentro de la iglesia, porque es que Dios me lo sigue trayendo aquí. Él fue bien necesitado dentro de la iglesia. Andaba apartado. Nadie lo sabía. Entró a una iglesia y andaba apartado. Y él dice que él andaba con lo suyo. No abandonaban los jóvenes, ¿verdad? Andaba con su cargamento, con su material, y él andaba con Miguel Gruñón en su mundo. Porque de ahí lo sacó Dios, del bajo mundo, de vender drogas, de tener un grupo de gangas. De ahí sacó Dios a Miguel Gruñón. Y él dice que él entró tan necesitado dentro de una iglesia y se sentó. Y cuando se sentó así, el Espíritu Santo de Dios empezó a tratar con él así, de la misma manera que él llegó. Con sus pantallas, con su pelo largo, así. Entonces, él contando el testimonio. Y lo pueden buscar. Y de momento, el Espíritu de Dios lo tocó y empezó a hablar en lengua. Pero apareció esta mujer de la nada, que no sé dónde tenía el cerebro, dentro de la iglesia, la más cristiana, sí, claro. Y él dice que esta mujer se la acercó y le dijo, cállate la boca. ¿Sabes qué hizo ese muchacho? Ay, Señor, que bebé, suéndele, bebé. Porque le van a dar cuenta, Dios, le van a dar cuenta, Dios, de cuántas veces han menospreciado. Uno que ha llegado herido, cansado, batido de la calle, Dios mío. Y porque simplemente llega de una manera que no le gusta, lo desprecian y lo rechazan. Y él decía que él se levantó enojado. Y Miguel Gruñón el día es pastor. Miguel Gruñón dice que él se levantó pero enojado, con Dios, airado. Y él decía, ¿cómo es posible que yo vengo necesitado a la iglesia? Con una carga, con una lucha. Cargando con mucho material de droga encima. Porque él llegó así a la iglesia. Aún hasta con su pistola. Estaba en el mundo, estaba apartado. Y él dice que él se levantó de aquella iglesia. Y cogió su Biblia. Y se enojó tanto con Dios que empezó a arrancar
todas las páginas. Y no quiero saber de Dios. Y no quiero saber de Dios. Y a romper la Biblia y a tirarla por todos lados. Por la acción de una persona que no tiene el corazón de Dios. Porque simplemente empezó a hablar en lenguas tocadas de parte de Dios. Y como lo vieron con pantallas y con su pelo así alborotado, aquella mujer le dijo, cállate la boca. Le mató el corazón. Le mató el deseo de querer estar en la iglesia. Él dice, yo salí, me enfogoné, me enojé, rompí la Biblia, la tiré pedazos de papel de la Biblia por todos lados, dice Miguel Gruñón. Porque me dolió lo que me hizo esa mujer. Porque el Espíritu Santo de Dios estaba tratando con Miguel Gruñón en ese momento dentro de la iglesia, sin importar cómo él se viera en su exterior. Porque Dios estaba mirando el interior de Miguel Gruñón, la necesidad. ¿Y por qué lloro? Porque así hay mucha gente dentro de la iglesia. ¿Por qué lloro? Porque yo me imagino a él diciendo, Señor, yo vengo porque necesito. Y esta mujer que no tiene visión, que no ve lo que hay en el corazón, que simplemente miró mi exterior de mi pelo así, mi pantalla y cómo vine vestido, me dijo, cállate la boca. Cuando el Espíritu Santo de Dios estaba tratando con él ahí en ese lugar. ¿Sabes qué hizo? Se fue a la calle. Un alma. Miguel Gruñón, un alma. Se fue a la calle, rompió la Biblia, la tiró, se enojó con Dios y le dijo, yo no quiero saber más de la iglesia. Hoy día es pastor. Le tocó duro. Le tocó encontrarse con Dios él. Porque muchas veces los hombres te pisotean, te maltratan. Bendito sea Dios. ¿Y qué sucede? Después que él rompió la Biblia, que se enojó con Dios, en el transcurso del camino, al pasar creo que los días no sé qué, se encontró con otra persona y le dio un tratado y le dijo, Dios te ama. Porque Miguel Gruñón, cuando fue a la iglesia, él lo cuenta en su testimonio, búsquelo, él dice, yo lo que iba era para que alguien me diera, Dios te ama, y me diese un abrazo. Él decía, yo lo que iba era por eso. Yo lo que necesitaba era un abrazo. Bendito sea Dios. ¿Y qué hizo él? El que le habló a él le dijo, toma este tratado. No lo abras, no lo leas. Mételo en tu cartera. Déjalo ahí. No le importó la condición como lo vio a Miguel Gruñón. Le dijo, Dios te ama. Y se fue. Y Miguel Gruñón dice que al pasar del tiempo, él tenía todavía el tratado dentro de su cartera. Y él dice, ¿verdad? Que pasó una situación, bendito sea Dios, no me la acuerdo bien ahora la situación, pero pasó una situación en la cual se lo llevaron preso. Se lo llevaron preso. A él era ilegal. Miguel Gruñón no tenía papeles. Y estaba aquí en la calle, en Estados Unidos, haciendo lo que le daba la gana. Él es dominicano. Bendito sea Dios. Ahí vino, ¿verdad? Estaba ilegal. Y él estaba haciendo y deshaciendo. Él tenía, ¿ves? Su punto, como dice uno. Pero Dios venía tratando con él desde bien jovencito. Y él le dijo al guardia que lo arrestó, le dijo, solo te voy a pedir una cosa. Y el policía dice, ¿qué tú quieres? Yo solo quiero un papel que hay en mi cartera. Un papel que hay en mi cartera. Y es así, tráeme ese papel. Él pidió el tratado que le había dado aquel varón. Porque aquel varón le había dicho, aunque te metas donde te metas, Dios te va a alcanzar. Aunque le huya a Dios donde tú le huyas, Dios te va a alcanzar. ¿Dónde cayó Miguel Gruñón? Preso.
¿Y quién es Miguel Gruñón ahora? Un pastor de una mega iglesia. Un hombre que dice, a mi iglesia entra todo el mundo. Y déjalo entrar como llegó. Ay de ti que tú me saques a uno dentro de la iglesia. Porque él le tocó pasar el proceso difícil de que lo rechazaran, de que lo menospreciaran por tan solo como se veía. Y el Espíritu Santo estaba tratando con él y esa mujer lo apartó. Le dijo, cállate la boca. Ah, porque ahora tienes que tener la falda larga, el pantalón alto y un gabán para hablar lengua. Sí, claro. Las lenguas las da el Padre. Las lenguas las da el Espíritu Santo. El llamado viene de arriba. No importa la condición en que tú te veas. No importa cómo tú te... Ese venda la base. No importa los errores que tú cometas. Ni los que sigas cometiendo. Porque no somos perfectos. Somos perfectos en Él. Él nos perfecciona. Pero cuando Dios te llamó, cuando Dios te escogió, cuando Dios puso los ojos sobre ti, te metas bajo de la tierra, Dios te va a buscar, como hizo con Miguel Gruñón, que hoy en día es pastor. Y fue dueño de una ganga. Ese hombre hizo y deshizo. Pero le ha tocado pagar el precio. Porque su niña de 12 años murió de cáncer. Y no le puedo reclamar a Dios. Así que él ha conocido a Dios. Le tocó dar frente, duro, con la frente en la laja. Como muchas veces nos toca a nosotros. Si fuese por lo que yo he pasado en mi vida, lo personal yo, Celine Rivera Mateo, desde que tenía 16 años, que me casé a los 18 años, si hubiese sido por la experiencia difícil y dura que yo viví, ante una familia totalmente pentecostal cristiana, yo no hubiese querido saber más de Dios. Porque yo vengo del catolicismo, pura católica. Y vine a conocer a Dios de una manera muy dura, muy difícil. Y me ha tocado seguir creyendo a Dios. Así que nada te debe apartar de Dios. Ni las críticas, ni las murmuraciones, ni el rechazo, ni el qué dirán. Porque cuando Dios ha puesto los ojos de Él en ti, corras donde tú corras, como ha pasado conmigo. Porque es que a mí Dios me dio, a donde quiera que te metas, te caigo como un rayo. ¿Y quién soy yo para decirle a Dios que no? Hasta esta semana, yo creo que fue ayer o anteayer, me dio predica por una persona que no me conoce, que simplemente de oídas y de vista hemos trazado algo, pero que prediques. Y yo le voy a oír a Dios. No, yo tengo que seguir hablando, porque si no, yo voy a recibir de arriba fuerte. Tengo un Padre que está en el cielo que me ama, porque hay vidas que salvar. Hay personas heridas en medio de la grey. Hay personas que están fuera de la iglesia porque fueron heridos por la voz de un pastor. Por la voz de una persona que está ahí dentro de la iglesia. Dios no es iglesia, Dios no es religión, el pastor no te va a salvar, la iglesia no te va a salvar, los ministros no te van a salvar, ninguno de ellos te va a salvar, porque la única sangre que hay sobre ti y sobre mí se llama Jesucristo. Y podrás estar en tu casa, en tu carro, bañándote, en el monte, trabajando, y mientras tú estés a cuentas con Dios y suena la trompeta, tú te vas por ir para arriba. No tienes que estar 24/7 dentro de una iglesia. Porque a Dios tú lo puedes buscar en tu trabajo, en tu casa, donde quiera que tú estés, tú puedes buscar a Dios. Y no te lo voy a contar por experiencias de nadie, por experiencias propias. Yo lo he vivido. Yo he hecho mis ayunos. Yo busco a Dios, yo oro con Dios, yo hablo con Dios en mi trabajo. En mi trabajo he hablado lengua, he sentido su presencia. Yo no tengo que estar en una iglesia para sentir la presencia de Dios. Yo tengo que estar conectada con Él para sentirla. Bendito sea Dios.
porque hemos encajonado a Dios en 4 paredes. Y Dios no está encajonado en 4 paredes. Dios es omnipresente. Donde quiera que uno está, uno le habla a Dios en la mente, en el corazón, y Dios escucha. Pero hemos encajonado a la humanidad a una religión, no a una relación con Dios. Por mucho tiempo trabajé dentro de la base de lunes. El único que tenía día libre era sábado, de lunes, martes, hasta viernes y domingo. No tenía ni un día para ir a la iglesia. Pero no me morí, porque no dependo de una iglesia. No me morí porque no dependo de un pastor. No me morí porque no dependo, bendito Dios, aleluya, de estar los 7 días de la semana en la iglesia. Porque yo soy el templo de Él. Y a mí me toca alimentar mi templo de palabra y alabanza a Dios y de hablar con Dios. Tomaba mi tiempo para sacar mis días de ayuno en el trabajo. No me morí. Todavía estoy aquí. Espiritualmente no me morí. Tú dependes de que tú busques a Dios donde quiera que te encuentres. Que le digas a Dios que te limpie, que le digas a Dios que no te gusta de lo que tú estás haciendo. Dependemos personalmente de tú con Dios. Personalmente con Él. Y Él te va a hablar. Él te va a hablar. Él fue el que me sacó a mí de este encajonamiento, de todo esto, bendito Dios, que se me instruyó, que se me enseñó desde que tenía como 16, 17 años los caminos del Señor. Él fue el que me hizo abrir los ojos. Me tuve que comer la Biblia para saber que esto no era malo. Que maquillarme no era malo. Que ponerme un pantalón no era malo. Me tuve que comer la Biblia porque se me enseñó que todo era malo. Que no te saques las cejas porque es malo. Que no te cortes el pelo ni te lo tiñas porque es malo. Pero la gente no entiende que tienes que leer Biblia para salir de la ignorancia, para salir de todo aquello que han enseñado por tanto tiempo. Aprende a conocer a Dios. Aprende a conocer a Dios porque la iglesia no te va a salvar. A la iglesia van 2 horas o 3 y ya. Ese es el problema que sucede. Por eso la gente no quiere ir a las iglesias. Porque van y están siendo heridas. Salen de ahí heridas, cansadas, maltratadas. ¿Por qué sigo yendo a la iglesia? Porque la Biblia dice que no me deje de congregar como muchos tienen por costumbre. Ahora mismo puedo ir más que los domingos. Y si puedo. Bendito sea Dios. Pero eso a mí no me enseña a que yo tengo que estar todo el día sin saber de Dios. No. Me voy al trabajo, escucho la Biblia, escucho música, alabo a Dios, hablo con Dios en mi mente, en mi corazón. Aprendí a tener una relación con Dios. Y a no depender de nadie. Basta ya de que nos estén secando, basta ya que nos estén poniendo venda en los ojos. Basta ya. Creo que es tiempo de que cada uno tome su lugar y reconozcan que Dios tiene boca para hablar y que lean la palabra. Bendito sea Dios. Y más en estos tiempos que se han levantado tanto falso pastor, tanto falso predicador, tanto falso evangelista. Mira, tanta gente robándole el dinero a la gente porque por sanidad. ¿Qué sanidad ni qué sanidad? La sanidad no se vende. Hoy en día, lamentablemente, tengo que decir que la gente está tan ciega porque no leen Biblia. Hasta pagan por un cantito de terreno, como me dice mi hijo. Mami, sí, están vendiendo terreno, sí, en el cielo. Sí, claro. Y el tonto que cae en eso, cae porque quiere. Cuando el cielo le pertenece a Dios. Y la Biblia dice que allá no entrará ningún fornicario, ningún avaro, ningún mentiroso, ningún idólatra, ningún adúltero, ningún fornicario. Ninguno que mate.
Aquel que está haciendo pecado no entrará al reino de los cielos. Simplemente te arrepientes, aceptas a Jesús como Salvador, vives su palabra, caminas para Él, y así es de la única manera en que puedes entrar al reino de los cielos, porque todos los pecados son perdonados. Todos. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Aleluya. Y creo que Dios me llevó por otra línea. Ay, Señor amado. Se me fue el mensaje. Dios me sacó del mensaje para llevarme, pero yo tengo que obedecer a lo que Dios quiere que yo lleve. Bendito sea Dios. Aleluya. Y nos quedamos en Primera de Samuel. Bendito sea Dios. 9 al final. Nos quedamos, ¿verdad? Vamos a leer el 25 hasta el 27 y culminamos con esto porque ya tengo que ir a trabajar. Nos toca. Dice, y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Vemos que de arriba, ¿verdad? Fue que descendieron. Porque cuando tú vas a ir a hablar con Dios, tienes que mirar para arriba. Eso es sí o sí, ¿verdad? O vas a hablar con Dios, pues también de una manera, ¿verdad? Lo decimos de una manera, pues, porque Dios está en el cielo, bendito Dios, por eso se dice lugar alto. Dice, al otro día madrugaron y despuntaron el alba. Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que le declare la palabra de Dios. Vemos que Samuel fue un hombre que Dios usó para hablarle a Saúl. Porque el hombre es el instrumento, escucha, el hombre es el instrumento de Dios para hablar lo que Dios quiere decir. Ese es el hombre. ¿Y qué sucede? Dios utilizó la voz de Samuel, Dios utilizó a Samuel para hablarle a Saúl la palabra que Dios tenía para Saúl. ¿Quién era Saúl? Una persona como tú y como yo, con un llamado de parte de Dios. Y Samuel le estaba diciendo a Saúl lo que Dios quería decirle sobre su llamado. Así que Dios te está diciendo que tiene un llamado para ti. Y tú dirás, pero ¿cómo va a ser? Sí, todos los que estamos en los caminos del Señor, Dios tiene un llamado. Dios tiene algo preparado para ti. Simplemente dile a Dios que te lo muestre, que te lo enseñe y que te capacite. Porque esta servidora no nació siendo predicadora. No tengo un título en la pared, como vuelvo y le repito. Ni tengo un estudio teológico, ni no sé ni de qué. Mira, yo no puedo hablarte de nada de lo que se estudia en las universidades de la Biblia. Pero yo sí te puedo hablar de que tengo un Dios en el cielo que me capacita. Yo sí te puedo hablar que tengo un Espíritu Santo y a Jesucristo, que son los que me dirigen a darte la palabra. Pero no tengo ningún tipo de estudio. Todo lo que viene de arriba. Así que lo que Dios tiene para ti, te metas donde te metas, te escondas donde te escondas, huyas donde huyas, la presencia de Dios te va a alcanzar. Porque si tú tienes un llamado de parte de Dios, Dios te seguirá donde te metas. Para que cumplas lo que Él tiene para ti. Desde antes de haber nacido, ya Dios tenía un llamado para nosotros. Así como lo hizo conmigo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, Dios te bendiga, Sachira. Luego leo tu mensajito por ahí. Está súper lejos, la tablet está allá, mamá. Dios te bendiga, Sachira, te amo mucho. Dios te bendiga. Yo creo que por ahí está mi hijo Ezequiel, los amo mucho. Y Dios me les bendiga, bendito Dios, a todos y a cada uno de los que están conectados. Disculpen, estoy súper lejos para ver los nombres de cada uno de ustedes. Bendito Dios, yo creo que Noemí, puedo alcanzar ver a Noemí Núñez. Dios te me bendiga, sierva, Dios te me guarde. Sigue hacia adelante. Yo sé que la batalla, que la prueba ha sido fuerte, ha sido dura. Muchas veces has querido tirarlo todo. Pero ¿sabes qué? No lo hagas.
No lo hagas porque Dios en su tiempo tiene su recompensa. No desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Camina y no importe tu pasado. Tu pasado Dios lo echó a las profundidades del mar. Mira a Jesucristo. Sigue hacia adelante y no te detengas. Porque vienen pruebas, vienen luchas, pero Dios no te ha dejado. No te ha dejado. Dios no ha terminado. Bendito sea Dios. Dios no ha terminado contigo, Noemí. Dios no ha terminado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios está mirando tu situación. Dios ve tu tristeza, tu angustia, tu desesperación. Bendito Dios. Cuántas lágrimas. Ay, se venda, alaba. Has derramado en oculto. Mira, que has derramado muchas lágrimas en oculto. Y cababasuendele. Pero ninguna de ellas caerá en el suelo, Noemí, ni una de ellas caerá en el suelo. Porque Dios ha visto tu clamor y tus lágrimas. No tengas temor de mala noticia, no tengas temor ni te angusties. Porque Él estará contigo a donde quiera que tú vayas. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Grande es tu tristeza y tu angustia. Pero Dios no te ha dejado. Y así como Dios no te ha dejado, Dios no ha dejado a ninguno de los que están aquí presentes. Dios dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Dijo hasta el fin, no dijo hasta ahorita. Dijo hasta el fin. Simplemente créele a Dios. Escucha la voz de Dios. Tápate los oídos a la voz de los hombres, porque los hombres querrán decir lo que a ellos les dé la gana. Cuando vengan con alguna cosa que no sea para tu bien, tapa tus oídos. Esto se lo digo en general a todos los que están ahí. Tápate los oídos. No escuches gente negativa, no escuches gente que lo que venga es a traerte cosas que no son buenas. Ajúntate con sabios, no con necios. El sabio es aquel que ama a Dios, que sirve a Dios, que camina para Dios, que te puede dar una palabra de aliento. No importa lo que suceda, no importa lo que pase. Mira a Rahab la ramera, mira lo que me trae Dios. Rahab la ramera fue una mujer ramera, una mujer prostituta. Y Dios la guardó de la destrucción que venía sobre aquella ciudad. Ahí me trajo Dios a Rahab la ramera, una mujer perdida, una mujer que se acostaba con los hombres, pero una mujer que delante de los ojos de Dios encontró misericordia y Dios la guardó. Sí, porque ella creyó en el Dios del cielo. Y no importando nuestra condición, no importando lo que hayamos hecho en nuestro pasado es pasado. Lo que importa es nuestro presente. Cuando venimos a Jesucristo, la sangre de Jesucristo limpió todos nuestros pecados y quedaron atrás. Ahora somos cartas nuevas, cartas limpias, abiertas. Lo que quedó atrás, quedó atrás. Suéltaselo a Dios. Que critiquen, que murmuren, que hablen. Que no te importe su opinión de los hombres. Que te importe lo que Dios opina de ti. Porque ahora tú representas una carta limpia y blanca con la sangre de Jesucristo. Mira a Jesucristo, no miren a los hombres. Porque los hombres fallan, pero Dios no. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Y les amo en el amor de Jesucristo. Seguimos hacia adelante la semana que viene, si así Dios me lo permite, estaré transmitiendo sobre Primera de Samuel 10. Primera de Samuel 10 en adelante. Bendito sea Dios. ¿Por qué estamos en Samuel? Porque es un mensaje que Dios quiere traer y quiere que se culmine. Bendito sea Dios en Samuel. Tu llamado está en las manos de Dios y tu vida en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, mira las personas que están conectadas en esta palabra. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús,
que tú seas el camino, la verdad y la vida, que tú le muestres la salvación, que tú le muestres, Señor amado, cuál es tu propósito sobre ellos, cuál es el llamado que tienes para ellos, Dios mío. Que tú sanes las heridas del corazón, Padre Santo, que tú las saques de raíz, que tú limpies sus corazones, que tú sanes sus corazones, Padre. Que todo lo que el enemigo ha querido traer sobre sus mentes, Padre, Señor amado, Dios eterno, tú lo arranques de raíz, Padre, porque son amados, porque tú los amas, Padre Santo, porque tú los proteges, porque tú los bendices, Dios amado, y tú eres el que hace, Dios eterno. Yo te pido, Padre Santo, que tú le suplas el alimento, el calzado, que tú le suplas, Señor, tu palabra, que tú le suplas todas aquellas cosas en necesidad, Dios. Pero sobre todo, Padre Santo, tu cobertura. Ángeles alrededor, ángeles que guarden su entrada y su salida desde ahora y para siempre, Dios. De la mano del enemigo arrasador, Padre. Del violento, Padre, del que quiere venir a matar y a destruir. Guárdalos, Dios. Protégelos, Dios, y acércalos con tus ángeles, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, les amo mucho. Hasta aquí mi parte, pero ahora sí tengo que correr para ir a trabajar. Nos toca, bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Hoy te agradezco por todo lo que haces, por todo lo que dices, por todo lo que harás. Hay que agradecerle al Señor, bendito Dios.